siguiendo con el orden, vamos a una para el ingeniero Picapietra. Dice si se puede aplicar atracina antes de la siembra de trigo. Se registraron tolerancias a herbicidas preemergentes. Esa es la pregunta antes de la siembra de trigo. Si se pueden aplicar y si hay tolerancia. Bueno, digamos, la idea es que seamos breves en función de los tiempos, ¿no es cierto? No. Sí, en cuanto a la pregunta de atracina en trigo, yo no hablé de trigo y tampoco de usos de herbicidas para trigo. Y atracina, por lo que tengo entendido, no está registrada para el uso en el cultivo de trigo. ¿Y la otra pregunta era, Horacio? Y la otra, si se habían registrado tolerancias a herbicidas preemergentes. Respecto a herbicidas preemergentes, para Capín, acá en esta zona no hemos registrado ningún biotipo, digamos, con resistencia o tolerancia a herbicidas preemergentes. La otra pregunta, que estoy involucrado también, dice, ¿puede generarse una resistencia a nivel embrionario de un herbicida si es que éste entra en contacto con el embrión de la semilla de la maleza, cuando el mismo es aplicado al momento que la planta madre se encuentra en estado reproductivo, en la producción de semillas? Yo supongo que es en el proceso de formación de semillas, ¿no es cierto? Bueno, ahí es... Sí, bueno, también entendiendo que si es una resistencia por algún tipo de mutación, sí, totalmente. La mutación puede ocurrir en ese momento temprano de la formación de la semilla. Y sí, tranquilamente se podría llegar a generar ese individuo resistente. Bueno, para Marcelo, dice, ¿por qué poner, una pregunta más general, dice, ¿por qué poner el ambiente al servicio del cultivo? ¿Es inviable pensar en el manejo agroecológico de malezas agronómica y económicamente? Yo tengo que darle las condiciones apropiadas al cultivo. Acá se planteó, por ejemplo, el sistema de cultivo invernal, el cultivo de cobertura. Lo que pasa es que no podemos tener, en la simplicidad del sistema, un sistema único de Trenquelauquen en el departamento de Rivadavia en Salta. Cuando uno tiene que hacer agricultura en la zona de Santiago Tucumán o en alguna zona de Salta, como puede ser Galpón, donde tienen 450 milímetros de agua, 600 milímetros de agua, todo concentrado en el verano, es inviable un cultivo invernal. Es inviable desde un punto de vista si quiero hacer el cultivo estival. Ahora, nosotros en algunos casos estamos haciendo cultivos, hacemos barbechos estivales para hacer el cultivo invernal. Lo que no podemos tener es todo el tiempo cubierto el campo. No, es imposible con 500 milímetros de agua. Recién lo escuchaba a Diego que decía, tengo 300 milímetros después del secado del cultivo de cobertura hasta la siembra del próximo cultivo de verano. Ojalá tuviese 300. Hay zonas agroecológicas. Podemos discutir si hay que hacer cultivo o no son zonas agrícolas. Lo podemos discutir. En algunos casos, lo que estamos haciendo porque vemos la necesidad del cultivo invernal de hacer trigo o a veces garbanzo, es una cuestión de que hacemos barbechos en el verano y estamos sembrando cultivos de invierno con la acumulación del agua de verano. Después, los tiempos de los cultivos son sus tiempos. Es decir, que el cultivo tiene una característica, así como las malezas tienen una sucesión en el tiempo, el cultivo tiene una sucesión en el tiempo. No puedo hacer poroto en el mes de diciembre. A ver, el que si siembra poroto en el mes de febrero. Y si voy a zonas más libres de helada, voy a sembrarlo en marzo. Es decir, cada vez voy haciendo los retrasos más al cultivo de poroto. La condición agroecológica debe ser para el cultivo. No sé si esa era... No entiendo muy bien la pregunta que me estaban haciendo. Con respecto a la primera pregunta, me voy a meter en la primera pregunta, no se puede hacer atracina en trigo. Atracina lo va a quemar al trigo. Si no le llueve no va a pasar nada, pero en cuanto haya agua en el suelo... lo va a quemar al trigo. Bien, Marcelo, otra para ti dice, ¿por qué Digitaria se volvió muy problemática? ¿Cree que la mejor opción son las mezclas de herbicidas? Digitaria se vuelve problemática porque se la controla con glifosato únicamente, se pasó a controlarla. ¿Por qué es una maleza problemática? Porque hay malezas que son más problemáticas o otras menos problemáticas. Tiene que ver muchas cosas. Una de las cosas por la cual Digitaria es más difícil es que es una maleza perenne. Y si hay algo que le gusta a una maleza es
que sea perenne es que no le roturen el suelo, es decir, que no se toque el suelo. Entonces, las malezas más adaptadas a los sistemas de siembra directa van a ser malezas que sean perennes, a las cuales el herbicida que le estamos aplicando no le haga ningún efecto. Digitaria es una maleza no solamente perenne, que se adapta muy bien a los sistemas de siembra directa, sino que tiene una semilla muy finita, muy chiquita, que tiene una gran diseminación por el viento, con lo cual va a aumentar muchísimo su forma de dispersión, porque acá ya no es solamente con todo lo que decía Juan acerca de la maquinaria, etcétera, sino que acá el viento es el que mucho contribuye a la diseminación. Con respecto a las mezclas, lo que hacemos con las mezclas, cuando mezclamos dos productos de distintos mecanismos de acción que sí lo controlen, lo que bajamos es una probabilidad, nada más. Es decir, que las mutaciones, y las mutaciones no es que se van a producir en el momento, las mutaciones son preexistentes, las mutaciones existen mutaciones que van para resistencia a herbicidas que aún no han sido descubiertos. Entonces, lo que hacemos con una mezcla es bajar la probabilidad, nada más. Bien, para Juan Carlos, voy a agrupar algunas porque muchas van en el mismo sentido. La primera plantea qué control recomendás en Amaranthus, en una trigo soja de segunda, qué alternativas podrían ser, y asociadas a esa hay algunas otras preguntas que dicen sulfentrazone o flumioxacin, o es posible el uso de ociforfen como residual en el sistema. Están compendiadas todas esas en lo que tiene que ver con ese sistema, ¿no? Respecto a la primera pregunta de trigo soja, ¿con qué controlar el yuyo colorado? Bueno, ustedes saben bien que el Amaranthus, si bien Diego dijo que cuando hay trigo la cantidad de nacimiento de Amaranthus es menor que en un cultivo, en un barbecho libre, obviamente, va a haber menor cantidad, pero existen nacimientos. Bueno, ahí tendremos que ver los que nos permite el medio por la cobertura que tiene el trigo, dado que al tener alta cobertura por haber trillado, digamos, pasado la cosechadora, ya me está actuando de sombreo o bien de paraguas a la aplicación de un herbicida. Pero no tenemos alternativa que trabajar con un herbicida, algún quemante. Ahí ya no podemos utilizar, acuérdense que el 2,4-D éster ya en esa época va a estar prohibido utilizarlo, o sea que tenemos que trabajar con un producto quemante que hay buenos elementos, el caso del saflufenacil con aceite anda bien, pero trabajar con buena presión para llegar abajo. Y sí utilizar indefectiblemente un residual, porque ahí hay residuales que también ayudan a eliminar a ese Amaranthus en el control así por quemante, pero a su vez tenemos que dejar la residualidad porque van a nacer en enero o febrero algunos individuos. O sea que la temática acá va a depender de lo que hagamos en el lote en cuanto a lo que nos está haciendo de cobertura o de paraguas el trigo, y tratar de llegar abajo de la mejor manera posible. El caso de, hoy preguntaban el flumioxacin sulfentrazone. Bueno, ustedes saben que son los productos elite en cuanto a residuales a utilizar en presiembra de soja. Tal vez sulfentrazone sea más soluble y cuando hay muchas precipitaciones se lave un poquito más que el flumioxacin. Donde persiste un poquito más de tiempo en el suelo por las precipitaciones. No obstante, los dos productos son excelentes y hoy día obviamente que existen diferentes mezclas a base del sulfentrazone más o flumioxacin más, incluso en todos los casos se está trabajando en mezcla con metolaclor. El metolaclor es muy utilizado en esta mezcla porque no se sabe bien si es el solvente o el activo en sí, pero sinergiza el accionar del sulfentrazone del flumioxacin. Así que los dos productos yo lo estamos evaluando y con excelentes controles. Está bien. Ahí hay otra pregunta sobre control de Synodon hirsutus, de gramilla rastrera, si optarías por herbicidas o por sombreado y competencia por luz.
¿qué opinión te merece eso? Hola, hola. Sí, con Sinodon y Hirsuto nosotros hicimos unas pruebas. Los graminicidas la controlan muy bien en la parte aérea, pero como toda gramínea perenne, igual que el sorgo de Alepo o Digitaria insularis, hay rebrote, porque la translocación del graminicida es parcial y siempre hay yemas que brotan. El problema es que por más que hacíamos 2 a 3 aplicaciones de graminicida, cada vez que rebrotaba le aplicábamos, donde había un rodal muy denso de la maleza, no lográbamos establecer el cultivo de soja. Básicamente nos probamos también reducir la distancia entre hileras de 50 a 25 centímetros entre hileras, pero tampoco logramos el cultivo. Es decir, cuando se pusieron, se dio un periodo de 20 días de altas temperaturas sin lluvia, directamente el cultivo se empezó a quedar, plantas a morir, y la verdad que es muy difícil manejarlo con herbicida. Entonces lo que hemos propuesto es estar muy atento cuando empieza el problema en los primeros rodales, porque es una especie muy susceptible a las labranzas, sobre todo con un pie de pato, porque no tiene rizoma. Entonces descalzar bien las plantas, pero evitar a tener que llegar a mover todo un lote, ¿no? La idea es, sabiendo que no tiene rizomas, que es muy resistente al glifosato, que tiene mucha pilosidad en la hoja, detectarla cuando está en sus primeros focos rodales y mover solamente esos lugares. Donde ha habido lotes que se han invadido casi en su totalidad o en el 50-60% con una alta infestación, dos labranzas durante una campaña más graminicida logró bajar la población en más del 90%, y el año siguiente solamente se requiere ir a pequeños rodales en el lote. Bien. Y por último, para Juan Carlos, dice, en un lote con presencia de Cloris virgata, en el inicio, ¿qué estrategia de manejo utilizaría para disminuir la presión y erradicar la maleza? El destino del lote, es decir, si es la rotación, qué herbicidas, o la fecha de siembra o uso de cultivos de cobertura. ¿Qué opinión te merece? Sí, en la zona Cloris virgata realmente está siendo una maleza que va en crecimiento. El problema es mayor en la zona de Santa Fe, pero bueno, este último año hicimos unos ensayos en la zona de San Nicolás y veíamos que Cloris virgata aplicada, en donde se utilizan herbicidas residuales previo al nacimiento, allá por principios de octubre, el grupo de sulfonilurea, con el caso de sulfometurón, que es el Ligay, o percutor, o el caso del mismo diclosulán, que es el Spider, realmente realizan controles por 30 a 35 días, es decir, usar algún residual para tener controles de estos nuevos nacimientos. Pero no obstante, no nos tenemos que ir a los ALS porque son factibles de generarnos resistencia. Entonces también el caso del clomazone, que es el Coman, realmente un HPPD que anda muy bien en el caso de Clori. Así con Juan Carlos Papa también coincidimos en estos datos, en donde los residuales actúan excelentemente bien. Esta maleza, cuando es muy chica, después del nacimiento, los graminicidas andan bien, pero cuando ya tiene más de 4 o 5 macollos, incluso las hojitas son muy finitas y muy difícil de ser controlado. Principalmente los DIM no realizan excelentes controles. El caso de Clori, vos, Diego, debe tener mucha experiencia en la zona ya. Podés aportar algo a lo mejor. Coincidimos en lo que es. Nosotros hemos tenido muy buen resultado con el Ligay y diclosulán como residuales. Un poco más flojo en los casos del ensayo nuestro con lo que es percutor o clomazone, pero esos dos herbicidas hemos tenido 60 días de residualidad. De 10. Para Diego, por allí hay unas que están relacionadas con la rotación, ¿no es cierto? Una plantea si en lugar de adelantar la siembra de maíz hacemos sorgo. Esa es una, y la otra tiene que ver con cómo ve al trigo como antecesor del maíz en el sur de Córdoba, ahora con más lluvias.
Una es adelantar la siembra de maíz, en vez de hacer maíz, hacer sorgo, y en la otra es cómo ves el trigo como antecesor de maíz ante una mayor disponibilidad de agua. Bueno, en realidad todo esto de las fechas de siembra y la secuencia de cultivo me parece que falta mucha información, y no solamente que la generemos los malezólogos, sino que especialistas en los cultivos, en suelo, en fertilización, en fertilidad química, ¿no? Física. Pero así sin saber en profundidad, me parece que la siembra de sorgo puede ser una alternativa, por ejemplo, en planteos más restrictivos en el norte de la provincia de Córdoba o en el norte del país, en donde es un cultivo que aguanta más el déficit hídrico. El único problema que se presenta en ese caso es que tenemos muy pocas alternativas de control químico. Tenemos muchas más alternativas en post-emergencia en un maíz que en un sorgo. Sobre todo donde hay gramíneas perennes puede ser un problema. Pero bueno, tenemos la tracina y el dual que se pueden utilizar, y si venimos de un lote que no viene tan sucio, puede ser una alternativa a hacer un sorgo. Pero bueno, tenemos esta restricción en la cantidad, en las opciones de herbicida que podemos utilizar. Respecto de, porque es verdad que en lo que es norte de Córdoba, el norte del país, hacer siembras tempranas de maíz se complica, y sí podríamos hacer un sorgo. Respecto de lo que es doble cultivo, trigo, maíz de segunda, nosotros este año estamos haciendo un ensayo para probarlo en Manfredi. Creo que para la zona centro puede llegar a ser una buena alternativa, pero hay que ver cómo anda el agua, si alcanza, ¿no? En el sureste de Córdoba puede ser más viable, por supuesto teniendo en cuenta todo lo que es la fertilización nitrogenada, que seguramente va a haber que fertilizar con bastante más nitrógeno. Pero digamos, esto hay que irlo estudiando en forma conjunta con gente que se dedique a la parte de fertilidad, a la parte de los especialistas en cada cultivo, pero me parece que por ahí viene la mano, ¿no? Ver las fechas de siembra, la secuencia de cultivo, la rotación, por ahí hay que encontrarle la vuelta a los sistemas en cada zona. Bueno, y otra que junté un par de preguntas, tiene que ver con si probaron avena amarilla como cultivo de cobertura, si tienen alguna posibilidad de evaluar su efecto aleopáctico, y cómo ves eso como antecesor en cultivo de soja. No probamos. Solamente hemos probado centeno, triticale y bici hasta ahora. No hemos probado otros cultivos de cobertura. Está bien. Pero una de las cosas que, si bien la aleopatía existe y hace un control de malezas, hay una cosa que es muy importante, que a veces se piensa que es más que nada la aleopatía. Y en muchos casos lo que hace que genere un cultivo de cobertura una supresión importante de maleza es la producción de materia seca. Cuando se obtienen producciones de 2.000 kilos de materia seca, no es tan contundente la supresión. Mientras que cuando uno pasa los 5.000, 6.000 kilos de materia seca, ahí es donde se ven el efecto fuerte de supresión de maleza de los cultivos, independientemente si es triticales, centeno. Digamos, cuando logramos una buena producción de materia seca, se reduce muchísimo el nacimiento de maleza, independientemente del cultivo. Bien. Una que va dirigida a Juan Carlos y a mí. Escuchá, Juan Carlos. El control mecánico de malezas realizado con máquinas de labranza afectan la siembra directa, dicen. El sistema mecánico que no afecta la siembra directa, manteniendo la cobertura, permite controlar malezas como rama negra, ragraz y muchas otras. Desde algunos años se hacen experiencias en la zona norte de Buenos Aires, en los lotes donde hay desde poco a muy enmalezados con éxito. ¿Cree usted que es una tecnología viable para integrarla a la siembra directa, ya que controla la maleza que no puede ser controlada con herbicidas? Como aclaración, el sistema controla las malezas por el corte de las raíces a 3-6 centímetros de profundidad sin inversión de suelo y cobertura. Digamos, vamos dirigidos los dos, una cuestión más. A ver. Bueno, me imagino que debe ser Ricky el que me está dando la pregunta. Yo veo que el sistema en donde estamos trabajando a una cierta profundidad, sin invertir pan de tierra, sin remover, es sustentable, realmente es importante. Caso de, lo hemos visto, que va debajo de la superficie el pie de pato, y realmente es muy importante en caso de rama negra.
Una situación similar me tocó para el caso de Yuyo Colorado, en la zona de Pujol, en donde el señor tenía un cultivador y dijo, mira, ahí en el galpón yo hace unos años en un remate compré un cultivador, lo tengo ahí y ahora tengo el Yuyo Colorado de 15 centímetros y yo sé que el paraquat o el HIT, el saflufenancil, no me lo va a controlar bien. Yo le voy a poner el cultivador. Entonces digo, bueno, utilícelo. Yo obviamente no dije ni no ni sí. A los 10 días, 15 días fuimos de vuelta al lote, el señor había hecho el cultivador y sucede que le había llovido y había Yuyo Colorado, obviamente eran de hasta 15 centímetros, en donde se habían enganchado, habían quedado tomados de la tierra. Entonces el cultivador, y en este caso la labranza subsuperficial, tal vez para Yuyo Colorado no sea tan eficiente como en el caso de Rama Negra, en donde uno corta debajo de la superficie la raíz y realmente ya queda súper estresada la planta y no se engancha. Va a depender de condiciones posteriores, de precipitaciones, porque esto es lo que ayuda a reimplantarse la maleza. Habría que trabajar un poquito más con una cierta investigación en cuanto a esa subprofundidad, y es un aporte importante en cuanto a un manejo mecánico. Yo no lo digo que no, realmente es un aporte importante donde habría que trabajar más. Sí, obviamente que todo aquello que diversifique y apunte a la sostenibilidad del residuo por un lado y bajar el manejo de maleza resistente es piola. Pero obviamente que requiere un ajuste local importante, ¿no? Claro. Y otra cuestión que surge a todos es si se han hecho en función de la mayor ocupación de suelo y los desarrollos que se están llevando adelante en cuanto a sobresiembra de cultivos de cobertura, cultivos, siembras aéreas, si hay experiencias, qué opinión tenemos al respecto, y bueno, qué potencial le vemos a esa situación. O sea, a ver quién desea tomar la posta de ello. Nosotros tenemos alguna experiencia en soja y maíces con la aplicación de cultivo de cobertura. En maíz, lo más importante, nosotros no tenemos posibilidad de hacer maíces temprano, no hay chance. Septiembre, octubre, nosotros tenemos 0 milímetros de agua. Julio, 0 milímetros de agua. Agosto, 0 milímetros de agua. Y esto, retomando un poco lo que se me había preguntado antes, son las prácticas productivas lo que hacen posible la producción. Con respecto a los maíces que nosotros sembramos en enero, se están volando a partir de abril. Lo único que tenemos que hacer es aumentar un poquito la densidad de siembra. Con sembradora, nosotros estamos sembrando 30 kilos de centeno, no sé cómo están ustedes, Diego, y en aviones estamos sembrando entre 40 y 50 kilos. Hay una muy buena implantación, sobre todo si ayudó con alguna lluvia otoñal, y llegan con muy buenas coberturas y prácticamente limpio de maleza. Sobre todo las malezas, lo que nos afecta ahí son las malezas de emergencia otoñal, como pueden ser rama negra, que no tenemos mucho nosotros, pero sí cloris perennes y malva, que cuando uno no hace estos cultivos de cobertura, los maíces salen muy sucios en julio, agosto, cuando los trillamos, salen muy sucios, y a eso se suma sonchus, cerraja, que llega florecida y de muy difícil control. En cambio, esas siembras aéreas de centeno llegan bastante limpias. Sí. Bien, y para finalizar, que hoy habíamos dos preguntas para Martín, tenían que ver una con que si los mapas de malezas por distrito podrían contener el grado de infestación, por ejemplo, con colores graduales, amarillo o verde hasta rojo fuerte, ¿no? Una gradación. Eso daría una idea del problema. Ejemplo, comparar Amaranthus en el sudeste de Córdoba, por ejemplo, con Roque Pérez en Buenos Aires, a partir de mapas de color. No sé si eso es viable o no sé, ¿cómo te parece? Sí, no, o es alguien que sabe o no leyó la mente, porque estamos haciendo eso justamente en este nuevo mapa 2017 que estamos haciendo esa graduación para 6 malezas. En realidad mapeamos las 24 resistentes e intolerantes, y a 6 le estamos haciendo ese nivel de graduación
Lolium, Amaranthus, Echinocleo, Leucine, Chloris y me estoy olvidando uno. Bueno, así que va a estar ese nivel para los mapas nuevos. Y bueno, otra pregunta que está dirigida a vos, a ver, dice, ¿el gobierno y Minagri piensan en alguna bonificación para aquellos productores que trabajan en buenas prácticas agrícolas de malezas? No sé sé que el gobierno de Córdoba lo está haciendo, que creó un fondo para apoyar justamente con buenas prácticas a aquellos productores que demuestren que están haciendo buenas prácticas. No sé, en la provincia de Buenos Aires alguna conversación hubo, pero no sé qué grado de avance y eso es lo que sé. Bueno, damos por concluido el espacio de las preguntas.